bienvenidos a Música Indiscreta, las cápsulas de música experimental. Yo soy Eder B. Con este capítulo iniciamos la quinta temporada. Durante la primera temporada hablamos de algunas de las mujeres que marcaron la historia de la música experimental, en específico de la electrónica, con las llamadas pioneras de la electrónica. En el capítulo 8 de Música Indiscreta hablamos sobre una compositora de origen francés, Éliane Radigue, quien creció muy cerca del aeropuerto de Niza, por lo que su primera influencia sonora la obtuvo del sonido de los aviones que escuchaba desde casa, así como la radio que mantenía siempre encendida. En la década de los 50, cuando Éliane tenía 20 años, escuchó en la radio una pieza de la llamada música concreta, del compositor Pierre Schaeffer. La música concreta fue el tema de la tercera cápsula de este programa. Ahí pueden conocer más al respecto. Pero de manera resumida, la música concreta se realiza grabando en cinta magnética los sonidos creados a través de otros medios que no eran propiamente instrumentos musicales, y con ello se crea una pieza musical. Después de escuchar la composición de Pierre Schaeffer, Éliane decidió grabar el sonido de distintos tipos de aviones, y con ellos creaba música. Además decía reconocer el sonido que generaban los distintos modelos de avión y disfrutaba del paisaje sonoro que construían. En 1974, un grupo de estudiantes que escucharon la presentación y encontraron en su música un vínculo que lo ligaba con el creciente movimiento de la meditación y el budismo tibetano, incitaron a Éliane a acercarse a esta corriente. Durante la década de los 80 continuó su trabajo influenciado por el budismo, la meditación y dos pérdidas en su vida: la muerte de su hijo y de su maestro espiritual. Así, realizó su obra más destacada con una duración de casi 3 horas, que corresponde a lo que llamó la Trilogía de la Muerte, con base en el libro tibetano de los muertos. Éliane tardó desde 1985 hasta 1993 en terminarla, y utilizó su sintetizador favorito, el ARP 2500. La obra se estrenó en New Langton Arts en San Francisco en 1998. La trilogía habla de la dicotomía de la vida y la muerte, y está construida a partir de cintas de grabación de drones que son modulados. La primera parte de la trilogía, llamada Kiema, está basada en los textos del bardo Todol y los 6 estados de la continuidad de la conciencia: nacimiento, sueño, contemplación y meditación, muerte, luz clara, cruce y retorno. La segunda parte, Kailasha, está inspirada en las montañas sagradas del Himalaya, en específico el monte Kailash. La tercera parte, llamada Koumé, está dedicada a la muerte de su maestro, Rinpoche, y basada en el texto de Corintios 15:55. Con esta obra, Éliane llegó a la conclusión de que la muerte es ilusoria. El 22 de junio de 2023, el compositor de música concreta y músico improvisador de origen francés, Lionel Marchetti, realizó en la Casa del Lago una interpretación inédita en México de la obra de Éliane, la Trilogía de la Muerte. La presentación se realizó en el espacio sonoro al aire libre, rodeada de árboles y con el lago de Chapultepec de fondo, además de una cantidad considerable de asistentes para su escucha. De manera acusmática, se colocaron varios altavoces repartidos por todo el espacio para dar una sensación envolvente, en la que no se sabe la procedencia del sonido, mientras Lionel se situaba casi al centro del lugar, controlando las grabaciones desde su computadora. Sobre la obra comenta Lionel que Éliane, a quien conoció en los años 90 y con quien ha convivido y discutido sobre temas sonoros, tuvo la confianza suficiente para permitirle hacer su propia presentación, a pesar de que hay algunas formas de interpretación que no son del total agrado de ella. Por ejemplo, en el uso de altavoces, pues a Éliane no le gusta que las bocinas sean visibles durante las interpretaciones, y hace todo lo posible por ocultarlas, aunque esto signifique un sacrificio en la calidad de su sonido. A pesar de esto, Lionel Marchetti logra hacer un homenaje en vida para Éliane y así difundir la llamada música concreta a más de 70 años de su surgimiento, que en la actualidad parece recobrar el interés del público joven
como una vanguardia musical y de experimentación